Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar trayendo palabra de Dios para un pueblo que sí ama a Dios con todo su corazón. Esta será la tercera parte del video que estaremos trayendo la palabra de Dios que Dios me insta, hermano, porque hay mucho del pueblo de Dios que está siendo engañado por lobos rapaces, personas que son enviadas por el mismo diablo. El Señor le está dando instrucciones a su pueblo hoy en día porque sabemos que el tiempo del fin está cerca. Ya no hay mucho tiempo que perder, hay que buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Hermano, en este día Dios me insta para traer su palabra después de la profecía que el Señor me daba. Vamos a estar trayendo instrucciones sobre la Biblia para los creyentes, hermano. En 2 de Timoteo, verso 2, nos estará dando palabra de Dios. Padre, te damos gracias en este día. Bendice a tu pueblo, Padre. Cúbrenos con la sangre preciosa, poderosa de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Tú eres un Dios de misericordia, de honra, de poder, Padre. Te pedimos que sea el Espíritu Santo tuyo que nos instruya en tu camino y en tu palabra que son para vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, nos consagramos a ti. Reprendemos, atamos todo espíritu inmundo. Cubre a tu pueblo con la sangre poderosa de Jesús y guíanos a toda verdad en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, vivimos tiempo peligroso, el cual la persona a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Hoy en día se levantan muchas personas haciéndose que son sabios o más sabios que la Biblia. Tú le traes un texto bíblico y te van a dar opiniones de hombre o razonamiento de hombre. Pero los verdaderos siervos de Dios se dejan guiar por el Santo Espíritu del Dios de Israel. No vienen intentando impedir la palabra de Dios. Jesús dijo en una ocasión: no es todo el que me diga Señor, Señor, le entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que les envió, que me envió, bendito sea Dios. Y también dijo esta palabra: Padre, pase esta copa amarga de mí. Porque Jesús estaba siendo afligido en aquel momento, hermano. Igual que yo, cuando yo traigo la palabra, no es que yo quisiera estar aquí, pero Dios me envía para traerle la palabra a su pueblo. Yo soy un escogido de Dios para llevar la palabra a su pueblo. Y si Dios me dice, pase esta reja, lleva la palabra, debo obedecer a Dios antes que al hombre. Muchos vendrán también diciendo que no es así, que no es así. La palabra dice que el que se cree sabio, hágase de cuenta que usted no sabe nada. Hay personas que se creen maestros de la palabra de Dios y a veces no saben nada. Dios me insta hoy en día, obedezco a Dios. Pero los verdaderos creyentes van a seguir la sana doctrina y no van a dejarse engañar por estos lobos rapaces. Gente van a venir con su propia concupiscencia, como dice la palabra. En los postreros tiempos vendrán muchos y apotarán de la fe, hermano. Pero Dios escoge un remanente para que sean salvos en la presencia de Cristo Jesús. Hoy en día estamos aquí para traer la tercera parte del video. Vamos a estar trayendo palabra de Dios, donde dice en 2 de Timoteo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y decimos amén, verso 2, capítulo 2. Y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos viendo la palabra de Dios en aquellos tiempos cuando el Señor le estaba hablando, el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo que sea un hombre fiel, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, bendito sea Dios. Pero hoy en día hay muchas personas que se levantarán trayendo su doctrina falsa, mentirosa. El apóstol dijo que aunque sea un ángel que venga del cielo trayendo una doctrina que sea diferente a la sana doctrina de Cristo, que sea anatema, bendito sea Dios. Porque hoy se levantará mucho diciendo Dios me envió, Dios me mandó. Pero hoy vamos a estar estudiando la sana palabra de Dios. Dios me insta después de la profecía para que yo le diga esto a su pueblo. Me dice: a mi pueblo dale esta palabra, porque muchos están siendo engañados del lobo rapaces, bendito sea Dios. Recuerda, hermano, yo no puedo estar hablando en el nombre de Dios si Dios no me envía, porque yo estoy siendo un condenado, hermano. Mi fe y mi salvación es lo más importante. Y si yo sobrepaso diciendo que Dios me dijo, Dios me envió sin ser Dios, estoy siendo condenado, bendito sea Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de defender la verdadera doctrina apostólica original hallada en la Biblia y entregarla a otros sin concesiones ni corrupción. Eso implica a la necesidad de las instrucciones bíblicas en la iglesia. Primera, la Biblia da seguimiento y razones para las instrucciones bíblicas o teológicas, ya sea en el hogar o en la iglesia o en la escuela.
confiar en el evangelio de Cristo a creyentes fieles a fin de que ellos den a conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos como ejemplo, bendito sea Dios. Vamos a estar viendo en 2 Timoteo versos 3 y 15. Y que desde la niñez has sabido la sagrada escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Desde la niñez, hermano. Por eso la palabra de Dios nos insta a que le enseñemos la palabra de Dios a los niños desde la niñez para que tengan conocimiento de ella. Vemos que dice la palabra en Jeremías 2:8. Los sacerdotes nos dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Tal profeta que profetice cosas que Dios no le envía es una persona que está profetizando cosas de los Baales, porque usted está profetizando mentira. Y es lo que la palabra nos dice, que debemos defender la palabra de Dios. Vemos en 2 Timoteo 1:14, donde nos dice así, 2 Timoteo 1:14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. La palabra de Dios siempre morará en aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Nota lo que nos enseñan la verdadera fe bíblica. Vemos que dice en 1 Timoteo 1:6-11: un buen ministro de Jesucristo, ¿cómo debe ser este? Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha la fábula profana y de vieja ejercítate para la piedad. Porque ejercicio corporal para poco es aprovechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bendito sea Dios. La palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todo, que por todo mismo trabajemos y sufrimos aprobio, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña, bendito sea Dios. Poder de Dios en su palabra. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aquí vemos el poder de la palabra de Dios. Aquí nos dice en 2 Timoteo verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Y a las normas de justicia, veas en Romanos 6:17 lo que la palabra nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El apóstol Pablo, en todas sus aflicciones que estaba pasando, hermano, persecuciones, él encargaba a Timoteo que fuera un fiel ministro de Jesucristo, que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero la sana doctrina, porque él sabía que se levantaría mucho aún después de su partida, y se introduciría en el pueblo de Dios como lobos rapaces, vestida de oveja. Y por eso la palabra nos dice, bendito sea Dios, en 1 Timoteo la palabra nos dice 1:6-5. 1 Timoteo 6:3-5 no va a estar diciendo, vamos a estar leyendo hasta el 5. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, disputa, necedad, hombre corrupto de entendimiento y privado de la verdad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. También la Biblia nos da instrucciones de estas personas que son falsos ministros de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios y tú ves que una persona está actuando como esta, tú debes apartarte de esa persona. Por eso la palabra nos dice claramente que un buen ministro de Dios debe ser guiado por el Santo Espíritu de Dios. Porque muchas personas vendrán trayendo una doctrina
que no es la doctrina de Cristo, bendito sea Dios. Y por eso debemos tener mucho cuidado con tales personas que se acercarán. La Biblia nos da instrucciones que nosotros debemos apartarnos de tales personas que sean como aquellas que vienen vendiendo la palabra de Dios, dando una palabra que no es la que Dios pone en nosotros. Vamos a estar viendo qué nos dice la palabra en el libro de Judas, bendito sea Dios. Vamos a estar estudiando la palabra en el libro de Judas. Porque hoy en día se levantarán muchos hermanos trayendo cosas que no vienen de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Judas 3, vamos a estar estudiando Judas 3. Oh, gloria a Dios. Contended ardientemente por la fe. Dice, amados, por la gran solicitud que tenéis de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortándoos o que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destenidos para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, condenación de los falsos maestros. Mas quiero acordaros ya que en una vez les habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bendito sea Dios. Hermano, vamos a ver muchas cosas que acontecerán. Si Dios nos perdonó a aquellos ángeles que aún ellos están guardados para el día del juicio, el Señor nos da estos hombres que convierten al evangelio de Cristo en libertinaje. Hoy en día muchas iglesias quieren predicar un evangelio, como se dice, light, donde le permite el pecado, la droga. Vemos la iglesia católica, esta gente permite un evangelio a perdición del alma, condenación. Pero tales personas, dice la Biblia, que son ya entregadas para condenación, bendito sea Dios, y darle los medios para defenderla de todas las falsas teorías. Eso es lo que el Señor, el apóstol Pablo, estaba enseñando a Timoteo para que defendiera el santo evangelio de Jesucristo, dándole el medio cómo defender la palabra de Dios, que es para vida eterna. Estos son los fieles creyentes. Muchos creyentes van a venir a esta página donde uno predica la palabra, y como no es a su concupiscencia, que no le permite el libertinaje, le va a parecer un evangelio aburrido. Pero quiero decirte, hermano, tú que estás en la fe, que este es el evangelio de Cristo, el que te salva. Este evangelio que es a puro corazón, a pura limpieza, a puro llenamiento del Santo Espíritu de Dios. Por eso la palabra nos dice en el libro de Hechos 20:31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no ha cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquellos fieles lloraban y pasaban por momentos difíciles. En el libro de Gálatas vemos 1:19 que nos dice la palabra al 10. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, decía el apóstol. Y en 1 Timoteo 4:1 nos dice, predicción de la apostasía para el Espíritu, dice claramente, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Muchas personas van a la iglesia predicando un evangelio que es diferente al de Cristo. Y prosperidad, y prosperidad. Pero ¿dónde está la palabra de Dios que dice que este mundo será destruido por el pecado de la humanidad? Y porque la gente no obedece la palabra de Dios. Uno están profetizando mentira y otros le están creyendo y se están perdiendo. Pero la Biblia es clara que en los postreros tiempos muchos apostarán de la fe. Hay gente que se van a salir de la sana doctrina. Si usted va a internet y miren todos los videos de YouTube, la sana doctrina, la gente no sigue esos videos. La gente quiere uno Cash Luna,
Ana Maldonado, Guillermo Maldonado y toda esta gente falsa, mentirosa. Gente que son ya puestas para condenación. Gente que dicen que el billete habla. Mentira del diablo. La lengua a usted se le está saliendo. La Biblia habla en Santiago de la lengua. La lengua a usted está más caliente que el sol, hermano. Entonces dice que por la lengua muchos serán condenados, porque un pequeño timón iba guiando el cuerpo a condenación. Pero hay muchos que no serán condenados porque siguen la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice también ahí mismo en el verso 6, 3, 4, en 1 Timoteo 6, 3 y 4, dice: piedad y contentamiento, si alguno enseña otra cosa y no conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que os conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestión y contienda, de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfema, mala sospecha. Es lo que trae esa gente. ¿Qué nos dice en el libro de Tito 1:9? Retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Siempre mantente en la línea que Dios te ha llamado, para que la gracia de Dios permanezca en ti. No te vayas de los caminos de Dios, porque si te apartas de la sana doctrina, tú eres presa fácil para el mismo diablo. Pero el Señor no quiere nada de eso para ti. Por eso nos dice los falsos maestros. Y no está hablando porque guiar a los estudiantes a un continuo desarrollo del carácter mediante la doctrina que es conforme a la piedad. Es lo que Dios quiere, que sean guiados, como el apóstol estaba pidiéndole a Timoteo, que predique la palabra y que sea un fiel ministro de Jesucristo. Entonces vemos en 1 Timoteo 6:3 que dice al 5, no dice la palabra piedad y contentamiento que acabamos de leer. Y ahí el Señor le estaba hablando en el libro de Joshua 1:8, donde estaba diciendo esta palabra, bendito sea Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de nuestro Señor para Joshua: esfuérzate y sé valiente, porque muchas personas quieren que Dios obre en ellos, pero no se esfuerzan, no ayunan, no hacen un sacrificio y solo quieren que otra persona lo haga por ellos. El Señor es claro cuando nos está diciendo que esfuérzate y sé valiente. En el Salmo 1, 2 y 3 nos dice así, en el Salmo, verso 1, 2 y 3: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto en tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Prospera, hermano. Cuando tú estás plantado en los caminos de Dios, que te deja guiar por la sana doctrina de Dios, hermano, no hay nada que te haga caer. Vemos que dice el Salmo 119, 97 al 100: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tu mandamiento, porque siempre están conmigo. Más que todo mi enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Bendito sea Dios. Cuando tú es guiado, te deja guiar por la sana palabra de Dios, su mandamiento. Hermano, por más inteligencia que tenga el mundo, nunca será sabio como tú, porque tú conoces todo lo que será destruido, todo lo que el Señor vendrá a buscar, lo que el Señor plantará, lo que el Señor va a arrancar, porque ya tú estás siendo instruido por la palabra de Dios, está ungido con el Santo Espíritu del Dios de Israel. Pero si tú no meditas en la palabra de Dios, será engañado por lobos rapaces, enviado por el mismo diablo. Por eso Satanás va a enviar a mucha gente en los últimos tiempos, para que las almas sean descarriadas de la verdadera fe apostólica en Cristo. En Mateo 28:20 dice: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Cuando tú caminas en la palabra de Dios,
En la sana doctrina, Jesús está contigo hasta el fin del mundo, dice el Señor, hasta que Él venga por ti. Mira que dice Juan 17, 14, 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saque del mundo, sino que los guarde del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo y yo también los he enviado al mundo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Cuando se iba, oraba por los discípulos o por su pueblo. Pero Él le estaba pidiendo al Padre que lo guarde de todas las cosas que vienen de este mundo para perdición del almas. Él le estaba pidiendo al Padre que lo guarde, que lo protegiera. Porque ellos no son del mundo que somos nosotros. Cuando tú conoces a Cristo y te abandonas del camino de pecado y vienes a Jesús, tú estás siendo purificado por el Santo Espíritu y la sangre poderosa de Jesús. Ya tú no eres del mundo. El mundo te va a aborrecer, te van a seguir para poder hacerte caer de la gracia. Pero el Señor dijo: guárdalo, Padre, porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y esta promesa Dios se la cumple a Jesús. Vamos a estar siguiendo leyendo la palabra en 1 Tesalonicenses 4. Y dice el verso 1: la vi que agrada a Dios. Por las demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de vosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y bien. Debemos conducirnos siempre en la palabra de Dios, en su amor, dejarnos guiar por su Santo Espíritu y no por doctrina de hombres que son las que están condenando tu alma para llevarte al infierno. En 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. El Señor dice en su palabra en el Salmo 24, nos está diciendo, hablándonos que el corazón limpio, estos son los que verán a Dios. Vamos a ver también que nos dice más hacia abajo en este mismo texto, 1 de Timoteo 4:7. Desecha la fábula profana y de la vieja ejercítate para la piedad. En 2 de Timoteo también, y en 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y desde la doctrina persiste en ellos, pues haciendo esto te salvará a ti y a ti los que te oyeren. Ahí le estaba hablando claramente, porque si se deja guiar por falsa doctrina, será una persona puesta a condenación y se perderá. Entonces el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo que él tuviera cuidado de sí mismo y que persistiera en la sana doctrina. El Señor reprenda al diablo. El Señor nos hace entender que todo aquello que lleva la sana doctrina, aquellos que se dejan guiar por Él, serán salvos de la condenación que viene a este mundo. Y ahí el Señor nos está instando a que permanezcamos fieles en su palabra, no dejándonos guiar por doctrina falsa de hombre ni mentirosa. Vemos lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Pero mucha gente te va a decir: no, que esta traducción de la Biblia es diferente. Claro, hay muchas traducciones, pero la Reina Valera, la más antigua, también estamos hablando de King James Version en inglés, nos está hablando más cercano a la traducción que es en griego. Muchas personas no entienden eso y quieren cambiar la palabra de Dios buscando una excusa cuando viven en el pecado. Si tú le estás predicando, estás buscando una excusa para seguir viviendo y morirse en el pecado. Mas tú, como predicador, pon los oídos cerrados con el Espíritu de Dios y sigue llevando la palabra de Dios, porque muchos se levantarán. Mira que dice: preparar a los estudiantes para que se fortalezcan y ayuden a otro creyente a madurar, de modo que juntos puedan reflejar la imagen de Cristo en el hogar, en la iglesia local y en el cuerpo de Cristo. Nos habla en Efesios, vamos a ver qué nos dice la palabra, 4:11-16. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, que hoy está vigente hoy en día. Y dice apóstoles, a otro profeta, ay Dios,
Cuando yo veo a personas hablando que no existe profeta, que el don de profecía, claro que existe el don de profecía para mucha gente que no son llamados como profeta. A otro profeta, dice la palabra, ¿lo puede quitar? Del Nuevo Testamento, ¿lo va a quitar donde el apóstol está hablando? ¿Acaso la palabra de los apóstoles no dice la palabra? Dice la palabra en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por el Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra no dice, la palabra escrita en la Biblia no dice que son hechas por un hombre solamente, simplemente por un hombre natural. No, es un hombre lleno del Espíritu Santo, son escritas por la inspiración del Espíritu Santo dado por Dios a través de hombre, como grandes apóstoles y personas que Dios usó en el pasado. Y ahí es que nos dice en Efesios 4:11 al 16, y él mismo constituyó a uno apóstol y a otro profeta. Hoy en día muchos diciendo que no existe el tal profeta, que el último profeta es desde Juan. La Biblia no dice que no existen profetas que Dios no ha llamado. A otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por donde quiera de todo viento de doctrina. Llevado por donde quiera de todo viento de doctrina. No está diciendo viento de doctrina, esto falso. Por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia la altimaña del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Este es Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien comportado y unido entre sí por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. El reino de Dios siempre estará entre el medio de nosotros, porque Cristo cuando vino le predicaba el reino de los cielos está en medio de vosotros. Es Juan, que preparaba el camino para Jesús, predicaba: preparad senda de justicia, el reino de los cielos se ha acercado. Desde el evangelio de Juan vemos el reino de Dios ya en medio de esta sociedad que no ha querido seguir los mandamientos de Dios ni seguir la palabra de Dios. Pero el Señor nos insta siempre que nos preparemos, llevar a los estudiantes a que sepan, motivar a los estudiantes mediante la verdad eterna del evangelio para que se consagren de todo corazón a la evangelización de los perdidos y a la predicación del evangelio a todas las naciones en el poder del Espíritu Santo, que era lo que nos estaba hablando en el libro de Mateo 28, 18, 20. El Señor nos envía a todo lugar, y en Marcos 16, 15 a predicar la palabra. Dame hablarle un poquito, hermano. Me congrego en la iglesia donde yo me bauticé, una iglesia con muchos miembros, muy bien, se viste muy bien, hermano, llevan muy bien la santidad, pero yo no estoy detrás de todo ello. Hay mucha iglesia que aunque tú la veas bien, mucha gente van a la iglesia y tú lo ves fingiendo que son santos. Vemos la iglesia católica que no rompe ni un vaso ni nada, pero hermano, están todo tipo de pecado y vicio del mundo. Cigarrillo, algunos fuman hasta droga escondido, mucha gente, hermano, que se dicen ser católicos, beben de todo. Yo no soy quien juzga, porque solo Dios. El Señor me dice en su palabra que nunca esté juzgando a la persona, pero que le diga la verdad. Dice que el hombre espiritual sí que tiene la facultad de juzgar, y él no es juzgado de nadie, bendito sea Dios. Pero el único juez justo es Dios. A veces vamos a pasar por momentos de dificultad y vamos a decir: no podamos llevar esta palabra. El Señor te dice: sí, claro, tú sí puedes, porque tú eres mi escogido y yo te llamo a llevar la palabra.
En mi iglesia muchas veces yo le he dicho a personas, vamos fuera a predicar. Ya eso no está en la iglesia, porque hay muchas personas que también que vienen a dividir la iglesia. Hay algunos que se van de la iglesia, me dicen, no, yo no tengo el llamado para ir afuera a predicar ni a evangelizar. Hermano, a veces yo tengo que irme solo, hermano. Y tú sabes qué peligroso es predicar aquí en estos países donde la gente se levantan, si tú no tienes una cámara te golpean. En los videos donde tú me ves a ver si yo estoy solo, pues yo no estoy solo porque el Espíritu de Dios está conmigo. Muchos de ellos dicen, no, porque no te vayas a la calle. A veces algunos de ellos me impiden ir, hermano. Hermano, Dios me llamó y me dijo, tú llevarás mi palabra. Tuve como 3 revelaciones donde yo tenía la Biblia de Dios en la mano y le predicaba a una multitud de gente en la calle. Mi llamado es para predicarle a la gente en la calle. A pesar que usted ve que yo tengo ese canal, yo voy a la calle a predicarle a esas almas que no conocen a Jesús, del amor de Dios, del amor que Dios siente por cada uno y sigue sintiendo para toda vida eterna. Pero que el pecado nos separa de Dios. Yo no vengo de que buscando fama ni nada. Yo solo llevo el evangelio de Cristo, bendito sea Dios, que es el que sirve para salvación y para vida eterna, bendito sea Dios. Y muchos de la iglesia dice que no son llamados para llevar la palabra de Dios afuera. Me dejan solo, pero yo sigo a Dios y llevo la palabra en el nombre de Jesús, bendito sea Dios. Vamos a estar viendo también lo que la palabra nos va a estar diciendo en los otros textos bíblicos. Vemos toda la enseñanza que la Biblia nos da a través de la palabra de Dios. Y Dios nos insta que nos untemos la profundizar la experiencia de los estudiantes en cuanto al amor de Cristo, la comunión personal y el don del Espíritu Santo. Vamos a seguir buscando esto y hablando de la palabra de Dios, porque es la que nos da para que nos salvemos, hermano. Entonces vemos lo que nos dice la palabra. Nos habla en Marcos que vayamos y dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirían a los creyentes: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nueva lengua. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no le hará daños. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Este es el poder y la autoridad que Dios nos da. Muchas veces la autoridad te va a impedir predicar la palabra. En ningún lugar en la Biblia dice que somos prohibidos y meditados a predicar la palabra. No, por todo el mundo. ¿Y quién nos manda? El que creó todos los cielos, tierra, mar y cielo. Vaya si cumpla con Dios y no obedezca palabra de hombre. Entonces, profundizar la experiencia de los estudiantes en cuanto al amor de Cristo, la comunión personal y el don del Espíritu Santo. Juan 17, 3, 21, 26. ¿Qué nos dice la palabra? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. El único Dios verdadero. Si hay un Dios falso, no es nuestro. Dios, el Dios de Israel. Juan 17, 21, 26 dice, para que todos sean uno como tú, Padre, me ha enviado. Aquí vemos cómo Jesús está orando por ellos, que ellos no son del mundo, que no somos del mundo, y está orando por nosotros al igual que su apóstol en aquellos tiempos. En Efesios la palabra nos da y nos dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, de la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bendito sea Dios. El exhortarlos, al exhortarlos a guiarse a la dirección del Espíritu Santo que vive en ellos, como nos dice en Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito sea Dios. Al llevarlo al bautismo en el Espíritu Santo, Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le daba que hablasen. Hermano, yo tengo el don de hablar en lengua. No digo el don, solo uno, son muchos. Esto es muy bonito, hermano, porque
Me recuerdo cuando yo tuve mi primer amor, más lo tengo aún, pero hay un primer amor. Yo fui bautizado, recuerdo, en un lugar llamado Cheste, aquí. Cuando me entregué a Dios, yo seguía muy fuerte en los caminos de Dios, ayunando mucho, ayunaba sin miedo. Decía, si me muero me voy al cielo con mi Salvador Jesucristo. Hacía desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche un ayuno. Y estaba trabajando en un restaurante donde había comida, bebida y todo. Yo no comía nada. Y alegre. Y la gente decía, pero ¿cómo tú estás alegre todo el tiempo? Yo decía, el Espíritu de Dios, hermano. Y un día fui a mi casa orando. Estaba solo en una habitación. Y me cubrió como algo fuerte, profundamente blanco, como si fuera una nube. Yo no sabía ni entendía bien la palabra de Dios. Empecé a orar fuertemente en español. Hermano, cuando yo llegaba como 15 minutos orando solo, entregando mi ayuno de 1 o 2 días, creo. Hermano, Santo Padre, empezó mi boca, la lengua a como enliárseme, amarrárseme como un nudo de soga. Empecé a hablar una cosa, algo que yo no entendía. Me asusté, porque pensaba que los demonios me estaban atacando en esa casa. Pero como yo no sabía, yo quería parar y llorar, pero no podía, hermano. El corazón se me estaba saliendo como cuando tú atrapas a un ratón en una jaula y no tiene escapatoria de un gato. Y yo no sabía qué hacer, quería levantarme, no podía, estaba encerrado en ese fuerte poder de Dios. Y quería salir corriendo y no podía. Quería parar y no podía. Quería hablar en español y no podía. Y hablaba en una lengua sin que yo no entendía, y el corazón casi se me sale. Y como después de la media hora, se me pasó, hermano. Y yo dije, ¿qué es eso? Me asusté. Empecé a hablarle a los hermanos de la iglesia, pero ellos dijeron, no, sigue orando, hermano. Y seguí orando. Ellos no me podían decir que sí o no, porque no es bueno decir cosas que tal vez no vengan de Dios. Bendito sea Dios. Y seguí, cada vez que yo seguí orando, venían estos cambios de lengua frecuentes. Es como un niño que empieza a caminar, a dar pasito, a pararse primero, luego los pasitos, y luego empieza a caminar perfectamente. Y fui descubriendo un paquete de lengua angelicales diferente, hermano. Y cada vez que pasaba el tiempo, venían diferentes tonos de hablar en esta lengua extraña, dada por el Espíritu de Dios. Y cuando vinieron unos ancianos de Rumanía, de otro país, que son gente muy consagrada a Dios, ancianos, que son personas que te saludan con salmo. Y estos ancianos vienen para cuando nos bautizamos. Mi iglesia es preciosa donde me congrego. Mi pastor es maravilloso, llora cuando predica. Y hermano, hace unos días tuvimos el bautismo allá, eran como 25, muy lindo. Yo no he subido nada de la iglesia porque aún el pastor no me ha dado la orden, pero donde me congrego es precioso, hermano. Y aún no queremos mucho en el amor de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no dan tanto libertinaje de que todo el que quiera vaya al púlpito de Dios. No. Usted debe ser guiado por Dios. Y te preguntan si Dios te dio mensaje y te dan oportunidades. Pero tiene que estar muy organizado, hermano. Primeramente Dios y luego lo que Dios. Y cuando vinieron esos ancianos, nos pusieron a orar, en ayunar unos 3 días. Y tuvieron la confirmación que yo era uno que recibía el Espíritu Santo, porque empecé a hablar en toda esta lengua. Y estos tienen el don de discernimiento y se dieron cuenta que yo era uno. Y ese día, entre el medio de 20, Dios bautizó como a 5. Y al otro día bautizó a uno cuanto más. Es así, hermano. Pero se cogen días especiales de ayuno y oración para esto. Bendito sea Dios. Y yo tuve la confirmación por los ancianos, por Dios y por muchos más, que yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Y luego Dios fue tratando conmigo y confirmándome que sí. Y ahí mi iglesia sabe que yo soy uno bautizado del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Pero muchos vendrán hablando lengua. También Satanás falsifica los dones del hablar en lengua. Bendito sea Dios. Hay que tener cuidado. ¿Qué dice la palabra en Mateo 6:9? Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No como muchos que vienen con palabrería para que le vean que oran mucho. Dice: entrad en tu aposento en secreto, orar con vuestro Padre celestial, y Él lo va a bendecir en público. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ayunar,
Mateo 26, 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni cosechan en granero, y vuestro Padre Celestial alimenta. ¿No valéis más vosotros que las aves? ¿Por qué preocupar por las cosas de este mundo, lujuria y muchas cosas? Dejanos guiar por el Espíritu de Dios. Llevad vuestra petición a Dios con ayuno, llanto, oración, ruego y súplica, mientras esperan con anhelo la gloriosa aparición de Jesucristo con fervor espiritual de los santos del Antiguo Testamento, orando, dándole gracias a Dios, meditando, buscando de Dios. Y si algo está apareciendo en tu vida como pecado, pídele a Dios que te unja y te guíe por su Santo Espíritu. Segunda de Timoteo 4:8 dice la palabra: por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Solo Dios juzga con justicia en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su verdad. Así decía el apóstol. Pero él llevó la carrera de fe, no vendió la palabra, fue un atalaya y estaba instruyendo a muchos para que siguieran llevando el santo evangelio de Jesús. Nos dice en Tito 2:13: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así procederemos a la salvación externa. Ahí vemos lo que nos dice. Bendito sea Dios. Se deduce de este propósito de la preparación bíblica que solo deben impartir la instrucción de los que de veras crean en la Escritura como la palabra de Dios, plenamente inspiradas. Vamos a ver qué dice en Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. También nos dice en 2 Timoteo 1:13-14: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Jesucristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, que mora en vosotros. Debemos siempre guardarla. Todo esto es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que nos lleva a ser un verdadero ministro de Dios con justicia y poder. Que dice en Romanos 1:14-16: a griego y a griegos, a sabios y a no sabios, y a deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en juicio, al judío primeramente, y también al griego. Según de Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. No debemos avergonzarnos del evangelio de Dios, porque es el poder de Dios. Predícalo a la gente que no conocen a Dios en cualquier lugar del mundo. Y siéntete que es lo más hermoso que tú estás haciendo. Siéntete agradecido que tú eres un escogido de Dios para llevar sus palabras. Obsérvese las instrucciones bíblicas genuinas, pone énfasis en la verdadera justicia. Ejemplo, conocer y hacer la voluntad de Dios, y no en simple composición de los hechos a la verdadera bíblica. Las grandes doctrinas reveladas en las Escrituras son verdaderas, retenedoras y no académicas, como asunto de vida o muerte. Exige la respuesta y la decisión personal tanto de maestro como de estudiante. Es bueno que nosotros llevemos la palabra no como un instituto, como que tú vayas solo por aprenderla, como gente que solo aprende en teología, o como personas que hacen un bachillerato o un universitario y sacan un diploma. Esta gente nunca podrán predicar el evangelio de Dios como una persona que es llamada por Dios. Muchos lo harán como profecía, y por eso van a desviarla mucho de la fe. Santiago 2:17. Así también la fe
si no tiene obra, es muerta en sí misma. La palabra de Dios acompañado de obra es la perfecta voluntad de Dios. En Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice la palabra de Dios. El amor es el vínculo perfecto, el cual Dios nos habla en este día. Padre, he traído tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice que sin amor nada somos. Y fuera de Jesús no somos nada, Padre. He cumplido con lo que tú me has prometido a tu pueblo después de las 2 profecías que trayera esta palabra, porque muchos están siendo engañados por lobos rapaces. Cubre a tu pueblo con la sangre bendita y poderosa de Jesús. Libértalo de toda aflicción, enfermedades y situación económica. Dale vida, paz en abundancia y dale salvación en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, que son palabras de vida y salvación para el alma, para aliviarnos en el dolor y en las aflicciones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Cubre a tu pueblo y cuídalo con la sangre poderosa de Jesús, que vive y reina por los siglos y de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Hermano, gracias por este día, por lo que Dios hace. Hermano, en el nuevo canal llamado Con Propósito de Dios para la Salvación de las Almas, no estoy subiendo mucha prédica porque recuerda que ya yo me estoy recuperando, pero vamos a llevar la palabra de Dios. Yo tengo otro propósito que Dios me reveló y a unos cuantos siervos que me escriben. Dios quiere que yo en el futuro tenga una pareja, hermano, pero debo hacerlo todo bien. Y Dios está trabajando con eso, hermano. La persona que Dios va a poner conmigo, una persona que ama la palabra de Dios y que mientras yo estoy orando está conmigo y pasando un momento de dificultad. La esposa la cual yo conocí en el mundo, es una mujer divorciada, no me pertenece, debo dejarla, hermano. Su marido aún vive, bendito sea Dios. Pero Dios está trabajando conmigo y muy pronto Dios traerá buena noticia a su pueblo de mí. Pero yo no quiero que estar publicando cosas de mi vida personal con Dios. Yo le comparto de mi testimonio cuando fallo a Dios, para que vean que uno también falla y que debe arrepentirse y no volver al pecado. Bendito sea Dios, Santo Padre. Pero muy pronto Dios me dará a alguien para llevar su ministerio, porque soy llamado para esto, pero yo sigo esperando pacientemente en Dios mi Salvador. Y debo hacer lo correcto, hermano. Yo no puedo predicar algo y estar viviéndolo por otra parte. Quiero decirle que estaré trayendo palabras para ustedes. El nuevo canal es muy hermoso, va muy bien. Pero vamos a seguir llevando palabras porque Dios quiere que yo también tenga un local a sola, donde yo no perjudique a nadie. Aquí en Europa es diferente. Tú no puedes estar haciendo la cosa sin un respeto. No puedes estar viviendo aunque sea en una casa compartida con otro y haciendo lo que tú no debes hacer, en sentido alterando a los demás. Hay que guardarle un respeto, porque dice el Señor que debemos respetar a la autoridad, pero la mayor autoridad es Dios, nuestro Salvador. Quiero decirle que estoy luchando por un apartamento solo. Ya me mudé, pero está bien, yo me aguanto unos 6 meses allí y luego voy por un lugar mío que Dios me dará para yo poder predicar libremente, hermano, donde no perjudique a nadie. Y que Dios le bendiga y gracias por llevarme en sus oraciones. Dios le bendiga y lo cubra con la sangre de Jesús. Quería decirle que Dios me dio unas revelaciones, pero voy a estar trayéndolo en otro video. Y son muy edificantes para nuestra vida. Cuando Dios revela es para que su pueblo no sea víctima del engaño. El apóstol dijo: todo lo que yo he recibido, el evangelio de Cristo, no ha sido enseñado por hombres. Yo lo he recibido a través de revelaciones de nuestro Señor Jesucristo para poder llevar a su pueblo en el camino de la sana doctrina. Dios le bendiga y lo cubra con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano Juan Carlos. Le quiero mucho con el amor de Cristo. Dios le bendiga.